Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Y Ayuntamiento de Cómpeta patrocinan este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine de PTV. Hoy llegamos a nuestra última edición semanal, estamos con vosotros de martes a jueves, de 6 a 7 y media de la tarde, con contenidos variados cada día, cada tarde, pues secciones diferentes. Hoy tendremos servicio público con nuestro amigo el doctor Santos Agrela, también estará con nosotros nuestro entrenador personal Agustín Barrone en C Movimiento. Además tendremos la visita en plató del escritor Tony Jiménez, que nos presenta una novela de terror titulada 5 tumbas sin lápida. Acaba de lanzarla al mercado y nos contará un poquito, pues destripará un poquito parte de la trama de esa novela de terror. Además tendremos dos reportajes. Por un lado hemos visitado el taller de un luthier por la zona de La Tabal. Ha sido muy curioso conocer ese trabajo tan artesanal, tan minucioso de cómo elabora, en este caso, guitarra. Es un luthier pues, que ha abierto el taller, su puesto de trabajo y su establecimiento a las cámaras de PTV para mostrarnos cómo elabora paso a paso pues una guitarra. Y también despediremos el programa con el testimonio bastante duro, complicado, de un ciudadano, vecino de Málaga, aunque nacido en Barcelona, que ahora mismo tiene dos problemas bastante graves. Por un lado, está durmiendo en la calle, no tiene vivienda, está buscando trabajo y de momento pues no encuentra. Y además, pues hace unos meses sufrió un episodio de convulsiones que él asegura que le hizo perder 25 años de recuerdos de su vida. Retrocedió pues a la década de los 90. Están investigando su caso y pues ha querido pedir ayuda a través de nuestro programa. Veremos al final del programa esa entrevista. Pero vamos a saludar ya a nuestro colaborador y amigo del programa, Santos Agrela, el doctor Santos. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy la cosa, muy bien, Santos, hoy la cosa va de visión, de vista. Efectivamente. De vista. Señales que pueden indicarnos desde una patología, pues, bueno, vamos a decir, liviana, algún pequeño problema, hasta problemas de mayor índole y que puede, pues, acarrearnos pérdida de visión. Efectivamente. Bueno, es complicado, sabemos que es complicado dar en poco tiempo, además, una visión de qué cosas pueden preocuparnos y qué cosas nos tienen que preocupar menos, ¿no? Pero efectivamente la intención que tenemos un poco, esto no es, sabemos que la patología ocular es muy frecuente, y intentar de alguna forma, bueno, pues dar alguna pista o dar alguna ayuda respecto a cuando una persona que tenga un problema en el ojo, pues debe acudir, y cuando, pues, aunque vaya al médico y se lo consulte, pero lo puede hacer de una forma un poco más tranquila, ¿no? Un poco más sosegada. ¿El ojo rojo es quizás la patología más frecuente que se puede producir? Sin duda. ¿No? ¿Sí? Yo creo que seguramente el 100%, los médicos decimos que el 100% no existe, pero seguramente un porcentaje muy altísimo de las personas que nos ven en algún momento de su vida han tenido el ojo rojo, ¿no? Por tanto, sí, yo creo que es quizás la patología más frecuente y que responde a muchas causas distintas, ¿no? Hay muchas cosas que pueden hacer que el ojo enrojezca, ¿no? ¿En qué caso de producirse, pues, de vernos en el espejo, pues el ojo rojo con mucho enrojecimiento, en qué caso debemos de preocuparnos? Bueno, como digo, hay muchísimas causas. Es difícil trasladar una idea totalmente cierta sobre si esto es grave o no es grave, pero sí hay algunas pistas, como decimos, ¿no? Primero, si sabemos la causa, es decir, si nos ha entrado algo, a lo mejor decimos cosas que son como muy simples, muy perogrulladas, pero bueno, es así, ¿no? Si sabemos que nos ha entrado algo en el ojo, pues hombre, ya tenemos la causa. Evidentemente, si nosotros lavándonos un poco el ojo con agua del grifo, tampoco hay que, vemos que cede ese picor y tal, pues ha podido ser cualquier mota que ha salido, no hay que hacer nada más, ¿no? Si persiste la molestia en esas circunstancias, pues hombre, es aconsejable consultar, porque puede ser alguna partícula dura que nos esté afectando al ojo y en concreto a la córnea, ¿no? Por otra parte, pues igual nos ocurre con líquidos que pueden ser irritantes, ¿no? Quizás el líquido doméstico más frecuente es el champú, la colonia. Pues claro, si nos entra champú en el ojo y nos lavamos con agua y aquello cede, pues se acabó. Pero claro, si hablamos ya de ciertos líquidos de carácter industrial o desinfectantes, aun de uso doméstico, lejía, etcétera, pues hombre, a lo mejor ese tipo de ojo rojo a consecuencia de eso sí que merece una consulta médica, ¿no? Fíjate, Santos, aquí ya prácticamente, aunque estemos todavía en primavera, pero estamos ya en verano por las temperaturas y aquí en Málaga prácticamente el verano yo creo que dura más de lo que propiamente se entiende como los meses veraniegos. Y ya vemos a muchas personas que ya van a la playa, a la piscina. En esta época se producen fenómenos de enrojecimiento en ojos, por ejemplo, por los cloros de las piscinas, por abrir el ojo a lo mejor en el mar y a lo mejor el agua no está en óptimas condiciones. Cierto. Bueno, en el mar incluso aún estando en óptimas condiciones, ¿no? Sí. La concentración de sal, claro, la concentración de sal que tiene el agua del mar, pues evidentemente tiene cierto efecto irritante, ¿no? Sin duda en las piscinas, ¿no? Las piscinas
tienen una carga de cloro importante, lo que garantiza que el agua esté en condiciones higiénicas para evitar infecciones y tal, pero es muy irritante. A fin de cuentas es lejía, es decir, es una dilución. Son químicos, claro. Son químicos en lejía. Entonces, bueno, esto sí que es así. En estos casos, digamos que la causa es conocida, ¿no? La persona que se baña en una piscina y sale con el ojo rojo, pues hombre, él lo atribuye a eso, sí. Y en principio no alarma, salvo que tenga alguna sintomatología acompañante muy importante, no alarma, ¿no? En esta época se suman también las alergias, ¿no? La alergia, pues lo mismo que produce rinitis, los estornudos, el agüilla en la nariz y tal, pues también produce conjuntivitis alérgica y se tratan con antihistamínicos locales. Hay unos colirios, hay gotas de antihistamínicos que alivian, ¿no? Aparte de con tratamiento general. También el paciente que es alérgico, como normalmente es una patología recurrente, pues también lo sabe. La mayoría de los pacientes que son alérgicos, cuando acuden a la consulta, en esta época del año, acuden ya diciendo, pues vengo porque ya tengo otra vez mi alergia y tal, ¿no? Y luego, quizás la patología más frecuente, más habitual en el ojo rojo, es la infección, es la conjuntivitis, ¿eh? Aquí sí, hombre, cuando hay una conjuntivitis muy molesta, que origina mucho lo que llamamos blefarospasmo, que hay que estar constantemente parpadeando, con una intolerancia a la luz muy importante, sí debe ser un motivo de consulta, no de ir a la urgencia al hospital, pero sí es un motivo de consulta, a ser posible, en el plazo de 24 horas. Por contra, esa conjuntivitis que se da mucho en niños, legañosa, con esa legaña verdosa, amarillenta, muy llamativa, que pega el ojo, que por la mañana muchas veces las madres tienen que con una gasita o con un pañuelito con agua ablandarla para poder abrir el ojo. Esto habla de una infección bacteriana que por lo general suelen tener muy buena evolución, pueden requerir tratamiento antibiótico, pero no nos deben hacer ir corriendo, ¿no? En esto del ojo rojo decir solamente una cosa, es decir, una de las complicaciones más tremendas que puede haber en el ojo, que es un glaucoma de ángulo agudo, que es esto de que la presión dentro del ojo aumenta mucho hasta el punto de que puede hacernos perder la visión, también se manifiesta, aparte del dolor, porque el ojo se pone rojo, ¿eh? Estamos viendo distintas imágenes que nos van poniendo los compañeros de distintas afecciones que se pueden producir en la visión, en los ojos, y hablaremos de todas ellas, ¿no? Como por ejemplo esas motas, esas manchas que se pueden dar y que puede dar la sensación de tener como moscas, ¿no? Luego hablaremos de ello también. Muy bien. Vamos a hablar, Santos, de problemas que se pueden dar también en los párpados, ¿no? Como inflamación, dolor, dificultad a la hora de abrirlos, ¿no? Efectivamente. Como digamos que nuestro propósito hoy es un poco diferenciar aquellas cosas que pueden ser importantes de aquellas cosas que no lo son, pues hombre, en principio la patología molesta en el párpado en el sentido de picor, dolor, etcétera, como norma general no es grave, ¿eh? Tenemos una patología frecuente que se llama la blefaritis, que en estos palabras que como muchas veces digo nos gusta inventar a los médicos, lo que significa es inflamación del párpado. Es una inflamación generalizada, entonces el párpado pues está pues, un poquito más grueso, rojizo, hace una caspita blanca, pica, etcétera. No es una cosa grave, requiere tratamiento, pero no hay prisa. No tiene que ver con un orzuelo, entiendo. Sí, ¿sí? No tiene que ver con un orzuelo. No tiene que ver correcto. Con un orzuelo. El orzuelo sería la infección más localizada, sería como un granito que aparece en un sitio, ¿eh? Y además es doloroso en ese sitio. El resto del párpado no duele, ¿no? Bueno, clásicamente algunas veces he dicho que el orzuelo se diagnostica con el bolígrafo. Porque es verdad que si con la punta del bolígrafo vas tocando el borde palpebral, allá donde está el orzuelo, duele. Y un poquito más hacia la derecha o un poquito más hacia la izquierda, no duele nada, ¿no? Es una patología inflamatoria infecciosa más localizada. En el párpado sí debería suponer un motivo de consulta con cierta urgencia la ptosis palpebral, es decir, la caída del párpado, el que no podamos abrir el ojo, ¿eh? Porque en la mayoría de las ocasiones puede responder a una parálisis facial que llamamos periférica, es decir, que no hay afectación cerebral y normalmente cursan bien, tienen buena evolución y se recuperan y perfectamente pasadas unas semanas, pero siempre hay que descartar que pueda haber otra cosa de mayor entidad que sea lo que esté impidiendo ese correcto movimiento del párpado, ¿no? Entonces, si vemos especialmente que uno de nuestros ojos, el párpado cae y no somos capaces de abrirlo igual que el otro, pues debemos acudir, ¿eh? Santos, ¿y qué ocurre con aquellas personas que sufren de lagrimeo continuo o incluso sequedad en los ojos? ¿Esto a qué se puede deber y qué solución en principio tiene? Son las dos cosas más antagónicas, ¿no? Sí. Es decir, el lagrimeo es ese exceso de agua, de líquido, de lágrima que constantemente se vierte y el ojo seco es justamente el polo opuesto, ¿no? El lagrimeo, cuando es un proceso de tipo, digamos, agudo que dura unos días, pues se asocia generalmente a inflamaciones, ¿no? Cuando hay una conjuntivitis de tipo alérgico,
hay un cuerpo extraño, pues el ojo llora, 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 y el punto lagrimal, ¿no?, que es el punto que tenemos en el ojo, en la parte más cercana a la nariz, ¿no?, en la parte más interna de nuestro ojo, de nuestra hendidura ocular, hay un puntito que si las personas que nos están viendo luego se miran en el espejo podrán identificarlo, que es por donde se recoge la lágrima. Aun habiendo, cuando el lagrimeo no es una cosa puntual que dura unos días, sino que es una cosa más o menos de carácter crónico, habiendo una cantidad de lágrimas normal, en este caso lo que ocurre es que ese agujerito no es capaz de recogerla, y entonces la lágrima boza. Es como si tuviéramos el desagüe de la piscina atascado, ¿no? Y en la piscina va entrando agua, y el desagüe está atascado, pues la piscina boza, final, pues igual, claro, lo que hace es que boza por el párpado y lloramos, ¿no? Esto es lo que se conoce popularmente como rija, y el oftalmólogo la trata, lo que hace simplemente es desobstruir, desatascar ese conducto, y a partir de ahí, pues normalmente se recupera la evacuación normal de la lágrima sale por su sitio y se acabó el problema. ¿Ese tipo de intervención que se hace con láser o...? No, se hace manualmente con una sondita, sí, una pequeña sondita que el oftalmólogo es capaz de canalizar a través de ese orificio, y es pues como si desatascáramos una tubería que está obstruida. Al fin de cuentas, sí, es una tubería, ¿no? Como si la desatascáramos, y a partir de ahí la lágrima ya es capaz de recogerse por ahí, eso vierte a la nariz y ya la nariz se disipa, digamos, ¿no? Eso en cuanto al lagrimeo continuo. ¿Y la sequedad? La sequedad es muy frecuente a partir de cierta edad, Hay muchos pacientes que nos refieren que tienen sensación de sequedad en el ojo. No tiene una solución definitiva, no tenemos lo mismo que en esto que decimos de la rija, desatascamos, sí, y a partir de ahí se soluciona. El tema del lagrimeo, el tema de la sequedad del ojo, no hay una solución definitiva, es que el ojo a partir de ciertos momentos, y en general casi todas las secreciones con la edad, tienden a disminuir. Y por tanto, una vez que aparece, la solución es sustitutiva. Hay lágrimas artificiales, hay algún gel tipo lágrima artificial que mantiene la humedad en el ojo. Pero no tenemos hoy día una forma de conseguir que un ojo seco vuelva a ser un ojo normal húmedo, Vamos a hablar ahora de visión de puntos negros, y aquí sí que vamos a pedir a los compañeros que nos pongan esas imágenes, porque hay algún que otro fotograma, alguna que otra imagen que hace alusión a eso. Cuando vemos puntos negros en nuestra visión, bien sean los dos ojos en uno de ellos, ¿sí?, ¿a qué se puede deber? Como norma general, bueno, primero deciré una cosa que alarma bastante, claro, sí, porque, hombre, un día uno se levanta y si mira sobre todo a un fondo claro, a una pared pintada de blanco, o mira al cielo y ve que tiene unos puntos negros que se mueven por ahí, como muy bien has expresado tú, como una mosca que vuela, sí, sí. Caray, esto es una cosa que inicialmente preocupa, ¿no? Uno dice, caramba, ¿esto a qué viene, no? Hay que decir como norma general que no es grave, es decir, es relativamente frecuente, diría bastante frecuente. Se debe, ahora en esta imagen que estamos viendo del globo ocular, bueno, esta imagen es una imagen de la retina, no nos serviría para ilustrarlo. Pero bueno, supongo que todas las personas que nos ven tienen el concepto de cómo es un ojo fuera de la órbita, ¿no? El ojo, en su parte posterior, en la parte más interna, está relleno de una gelatina. El ojo tiene como dos partes, como dos cámaras, ¿no? De hecho se llaman cámaras. Ahora mismo estaríamos viendo lo que llamamos cámara anterior, que es la zona que cubre la córnea, esa parte transparente, que es la parte más externa del ojo, está rellena de un líquido como agua, y se llama humor acuoso. Y del punto negro que vemos, que es la pupila, ¿no?, y lo que le da color al ojo, el músculo que le da color al ojo, que es el iris, hacia atrás, es lo que se llama cámara posterior, en la parte posterior, y está relleno de un líquido gelatinoso, es como una gelatina. Esa gelatina a veces tiene pequeños grumos de impurezas, no es absolutamente transparente. A veces porque esa gelatina que está pegada a la retina, por pequeñas tracciones se desprende un poquito, es lo que a lo mejor algunas personas que nos estén viendo han oído nombrar como desprendimiento vítreo, el humor vítreo, que es como se llama esa gelatina, se desprende un poco y hace una muy pequeñita hemorragia, y queda como esa gotita muy minúscula de sangre, coagulada, flotando en esa gelatina. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando movemos el ojo, cuando desplazamos el ojo, es como, yo lo comparo siempre, y creo que es un ejemplo válido para que nos puedan entender, como las bolas de nieve, estas bolitas que hay de cristal que están llenas de agua y tienen grumitos de Forespán, claro, eso está sedimentado abajo, la nieve. Cuando agitamos la bola, la nieve se mueve flotando dentro del agua. Esas bolitas, que suelen ser de Forespán, se mueven dentro del agua y flotan hasta que poco a poco por su peso van cayendo. Entonces ocurre lo mismo, tenemos ese grumo en la gelatina, cuando movemos el ojo, lo que hacemos es el efecto de la bola de nieve,
y ese grumo o esos grumos empiezan a flotar y se nos desplazan en el campo visual y vemos efectivamente, como tú expresabas, como una mosca que pasa, que vuela. En general no tiene importancia, es un síntoma un poco alarmante, pero no tiene importancia. Visión de luces o fogonazo. A ver. Bien, aquí sí podemos estar ante una señal de alarma, es decir, hay una parte de las luces y fogonazos que todos los pacientes que tienen migraña con aura, esto que llamamos que ocurre antes del dolor, que son una serie de trastornos, los reconocen perfectamente y saben que ellos generalmente antes de dolerle la cabeza empiezan a ver unas luces, suele ser siempre en la misma zona, suelen durar entre 20 y 40 minutos y desaparecer, etcétera, y en ese caso no tienen mayor importancia, pero ahora vemos ahí que hablamos de síntomas de retina, cuando las luces son fogonazos como flashes, en personas que no tienen este problema, que se repiten, y en este caso esto sí es un motivo de consulta urgente, porque podemos estar ante un desprendimiento de retina. Es decir, la retina, si se desprende parcialmente o no ha llegado todavía a desprenderse, pero esa gelatina que decíamos que había dentro del ojo está tirando de ella, porque está pegada a ella, y cuando nosotros movemos el ojo hace como un efecto de tracción, como si tirara, la retina responde emitiendo fogonazos de luz, flashes. Y eso sí es, coger eso a tiempo facilita muchísimo el tratamiento. Es decir, hoy día con técnica láser, una retina que está despegándose pero que todavía está en su sitio, hoy día es fácil tratarla, se trata sin cirugía, simplemente mediante el láser. Lo que produce son micro quemaduras y ese efecto de quemadura hace que se pegue, se vuelva a pegar la retina al fondo, la deja pegada al fondo. Hay un proceso inicialmente que hay una pequeña inflamación de la propia quemadura, pero por lo general sin cirugía el tratamiento es muy eficaz, resuelve y el paciente, pasado un poquito de tiempo que cede la inflamación, ve perfectamente bien. Si no acudimos, pues la retina poco a poco se va a ir desprendiendo hasta que puede llegar a rajarse y quedar como un colgajo. Es decir, la retina es la capa, por aquellas personas que no sepan muy bien qué estamos hablando, es la capa que tapiza el ojo por dentro, tapiza lo que llamamos el globo ocular. El globo ocular es como una pelota y es como si esa pelota, toda su parte posterior, por dentro, estuviera tapizada con esa retina. Y esa retina es la que tiene todas las terminaciones neurológicas que son capaces de captar la luz y mandarla al cerebro, que es donde realmente vemos. Realmente vemos en el cerebro. Nos quedan 4 patologías más y 5 minutitos de programa, así que lo vamos a aprovechar al máximo. Dolor en el ojo, Santos, sí. ¿A qué se puede deber? ¿Tiene que ver quizá con la tensión ocular o no? Cierto, ¿Sí? Es tal como tú lo has dicho. En principio, y como vamos ya un poquito apurados, dolor importante en el ojo, lo que popularmente se conoce como dolor de clavo, porque el paciente le duele tanto que lo refiere como si le estuvieran clavando un clavo, es motivo de consulta inmediata. Es quizás una de las, es una de las mayores urgencias que hay, porque tratado a tiempo y disminuyendo la presión ocular, estaremos ante una situación buena. Si lo dejamos, puede ser causa de perder la visión de forma irreversible. Entonces, este es un mensaje así de contundente. Si tiene alguien un dolor realmente importante en el ojo, no una molestia de esas características, que acuda a urgencias. Una pregunta, porque a mí, fíjate que hace poco me ha pasado algo parecido, y es sentir esa presión ocular, pero de manera episodios, no continuamente, no todos los días. ¿Esto se puede ver quizá algo puntual y no hay que preocuparse o hay que...? Vamos a ver, la hipertensión ocular como norma general es asintomática hasta que sube bruscamente y genera este dolor de clavo. Esto es lo que llamamos, hay muchos tipos de glaucoma. Esto es lo que llamamos un glaucoma de ángulo cerrado. Quiere decir que el lugar, el ángulo por donde, que es el ángulo iridocorneal, sería complejo de explicar, el lugar por donde se va escapando ese humor acuoso que hemos dicho, que es lo que rellena la parte anterior del ojo, que es como un agua, deja de escaparse. Y como los plexos venosos que lo originan siguen funcionando, cada vez hay más líquido, más líquido, más líquido, más líquido, más líquido, que cada vez aumenta más de presión porque no tiene por dónde escaparse. Ese aumento brusco de presión es lo que hace que se provoque el dolor. Y eso, o abrimos una vía de escape para ese líquido rápidamente, bien sea con medicación, o bien, si es necesario, con intervención, que hoy día también se hace con láser, que es hacer un agujerito para dejar que el líquido se escape, un agujerito dentro del ojo, con láser, o ese aumento de presión acaba por hacernos perder la visión. Bueno. Entonces, aun siendo episódico, si es un dolor importante, dolor insoportable, hay que acudir.
Visión borrosa. Esto que a lo mejor nos levantamos y de repente vemos que con uno de los ojos pues no conseguimos focalizar bien en aquello que estamos mirando. Cierto. Hombre, de forma crónica, evidentemente, responde a defectos de refracción. Sí. Es decir, si una persona que previamente veía bien tiene visión borrosa de manera crónica, de manera continua, pues lo más probable es que necesite gafas. Fuera de eso, pues también es frecuente cuando hay edema de la córnea. Cuando la córnea, que es la parte transparente del ojo, la parte más externa del ojo transparente, cuando la córnea se encharca de agua, por decirlo así, hay un edema y se engrosa, pues eso también hace que se difumine la forma de entrar los estímulos luminosos y se vea de forma borrosa. Como norma general, grave para salir corriendo, diciendo gráficamente, no. Pero hombre, si uno tiene una visión borrosa y persiste, obviamente hay que consultarla. Fíjate, en el caso este que yo te comentaba, Santos, yo fui al médico de atención primaria, al médico de familia, le explico un poco los síntomas, me vio y me dijo, mira, aparentemente lo veo bien, no se te ve. Dice, pero no obstante, por lo que me estás contando, vamos a pedir cita y me ha llegado a casa, precisamente hoy, la cita para oftalmología en el Hospital Civil. Así que ya te contaré lo que me diga. Yo pienso, verá, medir la presión en el ojo es una cosa muy simple, muy simple. Se hace con un... Es nada invasivo, se hace con un aparatito que lo que hace es empujar a la córnea y ve la resistencia que la córnea le ofrece. Y entonces ese aparatito pues mide lo mismo que tomamos la presión en el brazo. Te da un valor, ¿no? Y da un valor. Si ese valor es normal, pues no hay problema. Ahora también se mide el grosor de la córnea, porque sabemos que hay diferentes grosores. Y claro, cuanto más grosa es la córnea, de forma natural más resistencia opone. Es más difícil deformarla. Y entonces, evidentemente, puede dar falsas tensiones altas. Con lo cual, si una persona tiene una tensión alta en el ojo, le miden la córnea y ven si su córnea es más gruesa o más fina. Con esas dos medidas, que es muy simple, que no son nada invasivas, ni duelen ni nada, podemos descartar un cuadro que de dejarlo a su evolución nos generaría a la larga graves problemas. Nos quedan dos aspectos más. Por un lado, la visión doble. Hemos hablado de visión borrosa. Visión doble, Sí. Cuando vemos doble algo, esto es para preocuparse Sí, también. eso efectivamente es otro motivo de acudir al médico. Generalmente suele responder a problemas neurológicos, no suele responder a problemas propiamente oculares, ¿no? Como decíamos antes, del cerebro. Sí. En este caso, suele responder a que algo que puede ser desde una causa local hasta una causa intracraneal, está haciendo que los músculos que mueven el ojo no funcionen bien. Y entonces, porque la visión doble se produce cuando la visión, lo que llamamos visión conjugada, que es que siempre de forma automática un ojo acompaña al otro en la visión, ¿no? Y cuando un ojo se desplaza, el otro se desplaza al unísono, pues por alguna razón generalmente neurológica ocurre que un ojo se desplaza y el otro no se desplaza igual. Con lo cual hay un momento en que cada ojo está mirando a un sitio distinto. Y entonces estamos duplicando la imagen. Estamos viendo dos imágenes que el cerebro no consigue fundir en una imagen única. Esto puede responder desde un ictus hasta un tumor, hasta algunas enfermedades neurológicas, pues como la miastenia, que es una enfermedad de tipo muscular que afecta a la musculatura del ojo también. Tienen muchas causas, generalmente neurológicas, casi todas ellas de cierta importancia, y por tanto deben ser motivo de consulta con cierta urgencia. Y ya para terminar, Santos, pérdida de visión. Yo te iba a plantear si es posible que alguien, por ejemplo, un día antes pues vea perfectamente y al día siguiente pues de repente se levante y no vea nada. ¿Esto puede ocurrir? Sí puede ocurrir. Vamos, no es frecuente. Sí. Sobre todo, la pérdida de visión brusca es mucho más frecuente, la pérdida de visión unilateral, perder visión en un ojo, que en los dos. Vale. Básicamente hay tres bloques, tres cuadros. Uno, de origen vascular, ¿no? Al ojo, igual que a todo el resto de nuestro organismo, llegan arterias y se van venas. Hay una arteria que es la arteria central de la retina, que lleva la sangre allí, pues una trombosis de la arteria central de la retina pues puede producir una pérdida de visión. Hay causas neurológicas, porque esos nervios que transmiten, en concreto el nervio óptico, que transmite el impulso que el ojo capta al cerebro para que lo vea, pues si en algún sitio está comprimido, no puede transmitir el impulso nervioso de forma adecuada, eso no llega donde tiene que llegar y tampoco el cerebro es capaz de ver. Y la tercera causa sería puramente ocular, que en este caso la más frecuente es el desprendimiento de retina, ¿no? En este caso pues también suele ser un solo ojo, es muy poco frecuente que haya un desprendimiento bilateral de retina, y por lo general no suele haber una pérdida de visión total. A veces empieza con estos fogonazos que decíamos antes y luego se desprende una parte de la retina. Entonces el paciente lo que experimenta es que hay una zona en la que ve negro. Es como una zona como si le hubieran puesto un velo y el resto lo ve y de aquí para cierta zona no ve. Habitualmente con uno de los ojos. Todo esto evidentemente es motivo de consulta. Además,
seguramente nadie que pierde la visión se va a quedar en su casa Claro. tranquilo, ¿no? O sea que seguramente irían. Y luego hay una causa, digamos, benigna, que es que lo mismo que hablábamos antes de la migraña, que da fogonazo y tal, pues hay algunos pacientes que su aura premigrañosa pasa por tener pérdida de visión parcial, total o visión muy borrosa. Y en este caso, lo mismo que pasa con los fogonazos de la migraña, esas luces y tal, que desaparecen espontáneamente, Sí. en este caso también desaparece espontáneamente y afortunadamente no deja ninguna secuela, ¿no? Bueno, Santos, hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Sí, A los hoy hemos distintos- corrido un poco, pero Sí, la verdad no que quedaba sí. más remedio porque el ojo es muy pequeño, Pero puede dar pero muchos fíjate lo que problemas, da ¿eh? de sí, ¿no? Y lo importante que es ver. Totalmente. Yo pienso que de nuestros sentidos seguramente es el que más tememos perder sin duda, ¿no? Estoy de Si acuerdo. tuviéramos que elegir entre el olfato, el gusto, el tacto, el oído, que también es limitante, o la vista, seguramente el último que querríamos perder es la vista, ¿no? Pues estoy de acuerdo contigo, Santos, la verdad que Muy sí. bien. Muchas gracias y nos A vemos vosotros. en unas semanitas aquí en Sí, Málaga TV. el mes que viene, ¿de acuerdo? En junio. Muy Muchas bien, gracias, a Santos ti. Agrela. Siempre aprendemos pues cosas interesantes con él. Nos vamos a publicidad y regresamos rápidamente con nuestro siguiente colaborador de la tarde, Agustín Barrone, que ya sabéis, nuestro entrenador personal, y hoy va a continuar hablando de algo pues interesante que ya él bueno, pues ya nos introdujo hace algunas semanas, la hipertrofia muscular. Va a seguir avanzando en este tema después de publicidad. Una cultura milenaria y ancestral, rica en tradiciones. La tierra del sol naciente. Una gastronomía sana y deliciosa. Restaurante Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Comportamientos ecológicos. Toma, aquí tienes un cassette de Europe. Este lo puedes llevar a un museo. Tú ríete, pero me da una pena tirarlos. Venga, que te ayudo a bajarlos al contenedor amarillo. Rebobina. El contenedor amarillo es para envases ligeros, latas, bricks y envases de plástico. Málaga como te quiero. Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes. El poder de la colaboración. En la Axarquía, junto al Parque Natural de Sierra Tejeda Almíjara, se alza Cómpeta, destino turístico internacional con un casco urbano típicamente andaluz de calles estrechas, plazas y rincones pintorescos. Conoce su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y visita el Museo de Artes y Costumbres, así como el Museo del Traje. Rutas de senderismo. Disfruta en sus restaurantes y comercios tradicionales donde degustar o adquirir su vino local. Cómpeta. Ven y asómate. Del lunes 20 al viernes 24 de mayo de 5 a 6 de la tarde, los principales candidatos a la alcaldía de Málaga participarán en unos programas especiales en directo que hemos preparado en PTV Málaga para conocer sus propuestas electorales para la próxima legislatura, cada día con un candidato que será entrevistado por David Morales, en el que desgranará sus medidas en materia de vivienda y empleo, urbanismo, deporte, cultura, transporte, medio ambiente. Además, en la última media hora de cada espacio, la audiencia podrá intervenir por teléfono y plantear sus preguntas a los candidatos. Este viernes tendremos a Juan Casá, candidato de Ciudadanos. Recuerda, entrevistas especiales a los candidatos a la alcaldía de Málaga. Esta semana de lunes a viernes a las 5 de la tarde en PTV Málaga. Regresamos de publicidad y antes de ir con nuestro espacio de Se Movimiento con Agustín Barrone, vamos a recordaros nuestro plan amistad de PTV Telecom. Y es que quien tiene un amigo pues tiene un tesoro, por eso a los amigos hay que cuidarlos, bueno, al máximo, ¿verdad? También algo que yo creo que todos tenéis claro, por lo menos yo lo tengo muy claro, y es que lo que quiero para mí también lo quiero para mis amigos. Entonces, si sois clientes de PTV Telecom y disfrutáis de nuestros servicios de televisión, telefonía fija, telefonía móvil o internet de alta velocidad, pues seguro que estáis satisfechos con nuestro servicio y que podéis tranquilamente recomendárselo a vuestros amigos, vecinos, familiares. Bueno, pues si conseguís nuevos clientes para PTV, tanto tú, ese cliente veterano, como el nuevo cliente, os vais a llevar un estupendo regalo, un estupendo obsequio que tiene PTV en la página web www.planamistad.com. Podéis consultar los regalos que podéis ganar. Son regalos, pero la verdad que bastante interesantes. www.planamistad.com. Nos presentáis al nuevo cliente y así de sencillo, tanto el nuevo cliente como vosotros, el cliente veterano, pues lleváis un regalo a casa.
Más información también en el 1650, teléfono gratuito. Agustín, buenas tardes. Muy buenas, Diego. Bueno, ya hablamos hace algunas semanas de hipertrofia muscular. Si te parece, rápidamente, para ya meternos en faena, recapitulando lo de aquel programa, qué es hipertrofia muscular, en qué consiste y para qué también tiene su importancia. Eso es, dentro del ejercicio. Después de tantos programas ya tocaba hablar de la hipertrofia muscular, que no solo nos interesa para tener un cuerpo más bonito, más estético o aumentar nuestro rendimiento deportivo, sino también para mejorar nuestra salud, pues hemos visto cómo ese estímulo muscular afecta positivamente a diversos órganos en todo nuestro cuerpo y así nos hace hacer mejor las cosas en materia de salud. Hemos visto cómo, por ejemplo, aumenta la tolerancia y la utilización de carbohidratos, cómo podemos quemar más grasa, cómo afecta hormonalmente de forma positiva. Es muy interesante estimular nuestra musculatura, no solo para vernos bien, como bien digo, sino también para mejorar nuestra salud. Y ahora la gente tal vez se pregunte, vale, entonces me he decidido, ¿qué hago ahora para ganar esa masa muscular? Queremos hipertrofiar. Eso es, y eso es lo que vamos a ver en este Queremos ganar programa. masa muscular. ¿Cuáles serían los pasos obligatorios? Vamos a ir uno por uno y además tendremos una serie de pantallas para apoyar. Traemos material hoy. Traemos material bastante que ha preparado Agustín y ese material nos va a servir para ilustrar todo lo que nos va a ir contando. Bueno, pues, ¿cuáles serían esos pasos obligatorios a la hora de querer hipertrofiar y ganar masa muscular? Lo primero y básico es la individualización, puesto que si no tenemos una rutina de ejercicios adaptada a nosotros mismos, como hemos dicho en infinidad de programas, no nos va a servir o a lo mejor no nos sirve tanto, ¿vale? Como vemos ahora en la pantalla, individualización. ¿Qué se trata? Es de adaptar el entrenamiento a nuestras características en este preciso instante. Si te falla un poco la movilidad de hombros, si te falla un poco una rodilla, si tienes diversas preferencias, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasos a seguir en esta individualización? Lo primero y fundamental, la valoración física, puesto que si no sabemos cómo nos movemos, en qué punto físico estamos en este momento, ¿cómo vamos a saber qué ejercicios plantear para llegar a nuestros objetivos? Y este es el segundo punto, objetivos y necesidades. Tenemos que tener claro qué vamos a hacer, qué queremos conseguir. ¿Queremos correr más? ¿Queremos levantar más peso en X movimiento? ¿Queremos simplemente tener un cuerpo bonito o sentirnos bien? Y nuestras necesidades. Si tenemos algún músculo rezagado, si tenemos una descompensación, algo raro que corregir, este es el momento de anotarlo y plantear esos ejercicios acorde a esas necesidades. Por otra parte, dos puntos que no suelen tenerse muy en cuenta por la mayoría de entrenadores. Primero, el historial. El historial físico también es importante. Si nosotros tenemos un historial de lesiones de tobillo de manera reincidente, tenemos que tenerlo en cuenta. No vamos a sobrecargar de primera ese tobillo cuando a lo mejor no está del todo preparado. Y tenemos también la realidad sociolaboral. Esto es muy importante. Tener en cuenta nuestra rutina, ¿no? Nuestro día a día. Como hemos dicho horario. muchas veces, es que no es lo mismo una persona, un chaval que va a la universidad 20 años y se dedica solo a eso, que una persona, por poner ejemplos, de 30 años que está emprendiendo, que tiene su familia, que tiene su trabajo, que tiene sus estudios. No es el mismo tiempo disponible ni tampoco la capacidad de asimilar estrés. Esto es importante con el estrés, puesto que nuestro cuerpo no entiende de estrés físico, estrés académico, estrés laboral, es todo estrés. Entonces con el ejercicio físico también podemos pasarnos con ese estrés y nos haría, por supuesto, caminar hacia atrás en vez de hacia adelante. Y luego gustos y preferencias también, ¿no? Por supuesto. Tipo de ejercicio que nos gusta hacer, de deporte. Por supuesto. Nosotros en ese movimiento lo tenemos muy en cuenta también. Preguntar a nuestros clientes qué te gustaría, este ejercicio te conviene, te está viniendo bien esto, porque también es importante que la persona se sienta cómoda y cumplir con una de las principales bases, adherencia. Si no hay adherencia al programa de entrenamiento, no vamos a conseguir nada. Eso lo hemos dicho en muchos programas. Entonces también debemos amoldarnos en cierta medida a esos gustos y preferencias de la persona. ¿Por qué es importante individualizar? Como podemos ver ahora en pantalla. Si vemos la gráfica de la izquierda, es la fuerza máxima isométrica. Si vemos la gráfica de la derecha, es la sección transversal del músculo, o sea, el tamaño. Aplicando una rutina estándar para un grueso poblacional, gente de todas las edades, condiciones y objetivos, podemos ver cómo hay gente que sí, que mejora, hay gente que mejora más que otras, hay gente que de verdad mejora, pero también hay gente que no. Y si nos vamos al tamaño muscular, por ejemplo, gráfica de la derecha, vemos como incluso hay mucha gente que empeora su masa muscular
aplicando rutinas por aplicar, ¿no? De las que hemos dicho, por ejemplo, de internet, de las milagros. Bueno, pues puede pasar esto. Y esta es la importancia de la individualización. Estímulo, ¿qué podemos hablar de estímulo? Por supuesto, si no hay el estímulo correcto, no vamos a ningún lado. La motivación. Más bien el cómo las cargas o el entrenamiento estímulo, aplicado perfecto. te está estimulando. Perfecto. ¿Por qué? Porque es importante llegar a una serie de umbrales, por ejemplo, si hablamos de volumen de entrenamiento, como podemos ver en la pantalla. Tenemos el volumen mínimo que necesitamos para mantenernos, el volumen mínimo que necesitamos para crear adaptaciones y el volumen máximo. Nosotros nos tenemos que mover en los dos últimos y tenemos que ondular las cargas sobre estos dos umbrales. ¿Por qué? Porque es interesante aprovechar básicamente cualquier tiempo que invirtamos en el gimnasio o realizando nuestro ejercicio físico. Ahí tendríamos los 3 tipos de estímulos. El primero lo desechamos, ¿no? El primero puede ser para, por ejemplo, unas vacaciones o un periodo que, bueno, que tengas otras ocupaciones y no tengas tanto tiempo o no tanto interés. Los dos segundos, el segundo y el tercero, perdón, sí que ya son más interesantes a la hora de progresar. El segundo sería el mínimo y el tercero sería el máximo, y entre estos dos tenemos que jugar, y ahí la labor del entrenador o de la persona que aplica el entrenamiento para conseguir realmente adaptaciones y o no quedarnos cortos o no quemarnos. Tenemos una quinta pantalla que habla de especificidad. Eso es. Eso, ahí está ese término que es la importancia de la selección de estímulos para alcanzar nuestros objetivos. Por supuesto, imaginemos, si te interesa entrenar el press banca, no vas a correr como base de tu entrenamiento. Tiene lógica. Si te interesa mejorar en sentadillas, no vas a hacer press banca como base de tu entrenamiento, a menos que se incluya un ejercicio que fuera necesario para corregir alguna cosita como de base, preparar el terreno para ser más específico en un futuro. Vale. Pero tenemos que entender que las adaptaciones siempre van a ser específicas. Si quieres mejorar en press banca, no vas a hacer sentadillas. O haciendo sentadillas, no vas a mejorar, por ejemplo, tu bíceps. Tienes que hacer curl de bíceps. Entonces es muy importante que esto quede muy claro, que hay que ser específicos con la tarea que queremos mejorar. Entiendo entonces que cuando hablamos de hipertrofiar es para trabajar partes concretas en momentos y en etapas concretas de nuestro tiempo. Por supuesto, es que si buscamos que los brazos nos crezcan, por ejemplo, no nos vamos a centrar en piernas. Nuestro objetivo es que los brazos nos crezcan, entonces vamos a trabajar los brazos. Que si después hay que meter diversas cosas para que nos acerquemos a nuestro objetivo, sí, es verdad. O preparar una base, como decía antes, también es verdad. Y una vez conseguido, por ejemplo, que queremos trabajar brazos, ¿no? Y conseguir pues ahí un nivel óptimo que estemos satisfechos con nuestros resultados. Una vez que obtenemos ese resultado, y ahora nos centramos, por ejemplo, en otra parte de nuestro cuerpo, en piernas, ¿no? ¿Qué hacemos para trabajar y centrando el estímulo en las piernas, no perder lo que hemos ganado en cuanto a brazos? Pues lo que hablábamos en el apartado de estímulos, los umbrales, o lo mantenemos en el umbral 1, que es el mínimo, recordemos, de mantenimiento, perfecto, o lo más o menos jugamos con el segundo umbral para, no sé, a lo mejor conseguir algo más. Depende ya de nuestros intereses, nuestro tiempo, nuestros objetivos, cómo estemos ya de grande y no nos interese mejorar más, muchos factores. Variabilidad, ¿qué podemos decir de la variabilidad? Esta es una cuestión muy importante, pero que a veces se aplica en extremo. Me explico. La variabilidad para la hipertrofia muscular es sumamente importante porque nuestra musculatura ya de por sí está dispuesta de muchas formas diferentes. Entonces, con un mismo ejercicio, a lo mejor no estás atacando correctamente todo el complejo muscular. Ejemplo, si quieres entrenar bien la espalda, en la espalda sabemos que hay un montón de músculos dispuestos de muchas formas. Entonces, con unas dominadas, a lo mejor no le estás sacando partido a toda esa musculatura. Vas a tener que incluir ejercicios que ataquen específicamente cómo están dispuestos esos músculos. Pero aún es más complejo. Y es que dentro de la misma musculatura hay diferentes fibras que tienen un papel diferente según qué caso. Por ejemplo, pasa con el bíceps. La cabeza corta actúa más en supinación y flexión de codo, mientras que la cabeza larga lo hace un poco más en flexión de codo. Entonces, si queremos incidir en un lado u otro, a lo mejor tenemos que adaptar el ejercicio. O pasa, por ejemplo, con el glúteo medio, que ya hemos hablado en el otro programa, que es muy importante para nuestra estabilidad, nuestro rendimiento y salud. La disposición de fibras anterior, o sea, hacia adelante, tiene un papel un poquito más de rotación interna, pero la disposición de fibras posterior tiene un papel un poquito más de rotación externa. Entonces, veíamos la pantalla, pero fíjate, estaba explicando el tema del bíceps y tú decías en función de lo que queramos trabajar,
para que nuestros espectadores lo puedan ver. Fácil, repito. Sí. Cabeza corta, Sí. cabeza larga. La cabeza corta puede actuar un poquito más en supinación, que es esto, este gesto, Sí. mientras que la cabeza larga un poquito más en la flexión. Al final conciben el mismo trabajo, pero sí que es verdad que según el ligero toque que le demos podemos incidir en una parte u otra. Como veíamos con la imagen de la espalda, la disposición de músculos muy diferente, entonces hay que incluir variación de ejercicios, pero dentro también del mismo músculo puede haber diferentes fibras que actúen de una manera u otra. Y antes decía que esto se aplica de una manera un tanto extraña, y es que si todavía, por desgracia, se suele ver a muchos entrenadores o monitores de gimnasio que recomiendan cambiar radicalmente la rutina cada 4 o 6 semanas porque el músculo se adapta a todo. Esto es erróneo. Es verdad que tenemos que introducir variaciones, pero no variaciones tan drásticas. Nuestra rutina entera no tiene por qué cambiar del tirón, sino incluir pequeñas modificaciones según necesidades y objetivos y cómo estemos evolucionando, nos va a hacer progresar mucho más que cambiar todos los ejercicios, perder tiempo en adaptarnos a esta rutina, 2, 3 semanas, y ahí empezar a progresar. Pero es que después de 3 semanas te la cambian otra vez, no tiene sentido. Hay que hablar también de sobrecarga progresiva, ¿no? Eso es importante igualmente. Muy importante, porque todo lo anterior, si lo aplicamos y no hacemos esto, no estamos haciendo nada. Al final es cómo organizamos esos estímulos a lo largo del tiempo para poder crear adaptaciones positivas. ¿Cómo hacemos esto? Lo podemos hacer de muchísimas maneras, incrementando peso, incrementando repeticiones, incrementando series, mejorando nuestra técnica, acortando descansos. Incluso se puede ver muchas veces que la gente se centra mucho en el peso que mueve, no estoy progresando, no estoy metiendo más peso, no sé, pero a lo mejor sí estás aguantando más series de trabajo, a lo mejor estás haciendo con la misma intensidad más repeticiones y eso es un resultado de la sobrecarga progresiva. A lo mejor no estás mejorando en nada, ni en kilo, ni en serie, ni en repeticiones, pero estéticamente está mejor y eso es que estás progresando. Aquí tenemos ejemplos prácticos de esos puntos en los que veíamos la diapositiva anterior. Los telespectadores lo están viendo muy bien. Al final, mover más peso, para el mismo volumen y repeticiones, series, mover más peso, tal cual. Hacer más series con el mismo peso, con las mismas repeticiones, o al contrario, hacer las mismas series con el mismo peso, pero aumentando repeticiones, acortando descansos, incluso mejorando técnica o estética que no aparece ahí. Hay que aplicar pequeñas modificaciones, y aquí tenemos ejemplos de sobra como para que no haya excusas de no hacerlo, para poder mejorar. Si nos estancamos, no vamos a ningún lado. Aquí tendríamos el ejemplo, por ejemplo, de una asesoría, ¿no? Eso es. Cuéntanos, explícanos. Pues aquí, como no, iba a incluir un ejemplo práctico de verdad, real. Estas son 2 personas a las que yo llevo su entrenamiento y podemos ver un ejemplo clásico de aumentar la intensidad o aumentar volumen e intensidad. Con el paso de las semanas, en el primer ejemplo, vamos subiendo el peso. El número entre paréntesis es el máximo de repeticiones que podemos hacer. Entonces, si se acerca a las repeticiones que yo digo que haga, estamos aumentando la intensidad. Es más difícil. Hay menos repeticiones en recámara y esto nos da para otro programa también. Pero que se quede con la idea esa, que ahí, por ejemplo, vamos aumentando el peso. Y abajo no solo vamos aumentando el peso, sino también el volumen. Es que está muy gráfico, a mí me encanta. Sí. Ponerlo como ejemplo porque más real que eso no hay. Estos son 2 casos de personas reales que tú estás entrenando. Eso es. Casos, por tanto, reales. Hipertrofiar, estamos aquí aprendiendo, nos vamos a poner en forma este verano. Yo creo ya, estamos ya con muchísimos conocimientos, lo que hay que ponerse ya en materia. Ojalá sea así, sí. Oye, Agustín, para contactar contigo y, no sé, consultarte algo, plantearte también temas para este espacio que hacemos cada 2 semanas en el magazine, ¿cómo pueden hacer nuestros espectadores? Pues a través de nuestras redes sociales, sobre todo Instagram, @cmovimiento, C_movimiento, o el mío, @agubar con V2Rs 93. Pues nos vemos ya en junio, dentro de 2 semanitas, Agustín Eso es, Barrones. con el calor que ya se viene. Muchas gracias. Al revés. Nos vamos a un reportaje que hemos realizado con un luthier. A él le gusta que le llamen mejor guitarrero, ahora explicará por qué. Pero hemos visitado el taller de este guitarrero o luthier para conocer su trabajo, un trabajo artesanal y cómo, con mucho mimo, con mucho cariño, hace estas guitarras artesanales. Os presentamos a Zenin Miranda de Lucas. Él es un artesano, lleva más de 10 años elaborando guitarras de manera artesanal en su taller aquí en la zona de La Tabal. Buenas tardes, Zenin. Buenas tardes, ¿qué tal? Asturiano, ¿no? Asturiano de nacimiento, pero ya llevo aquí en Málaga ya como 15 años por lo menos. 15 años. Sí.
hace pues 10 años, un poquito más de 10 años, hiciste un curso de luthier. Sí. Aquí en Málaga aprendiste esa profesión y desde entonces, bueno, pues esta es tu profesión, tu pasión, ¿no? Sí, pues fue de casualidad. Pues bueno, el tema de la guitarra me gusta desde joven, desde chiquitillo, pero nunca me había planteado el construir una guitarra. Sí, pues arreglar mi guitarra, tenerlas a punto, pero el hecho de construir fue eso, mera casualidad, que me enteré que aquí había un sitio donde enseñaban a la gente a este oficio y así, eso, por pura casualidad, fue como comencé en esto de la construcción de guitarras. ¿Tú dirías que este oficio es un oficio hoy por hoy poco común, que está en peligro de extinción? Hay pocos, ¿no? Yo creo que bueno, a lo mejor no tanto como otros oficios, pero sí que aquí, sobre todo en la zona de Andalucía, con la guitarra clásica y flamenca, yo creo que sí que hay gente construyendo guitarras y yo creo que no es un oficio que vaya a desaparecer ni mucho menos. Aparte que la consideración que hay fuera de la guitarra clásica y flamenca, pues muy buena. Los constructores de aquí están muy bien considerados fuera. Senén, fuera de cámara me comentabas que, bueno, luthier, eres luthier, pero también es cierto que estás, tu implicación y estás sobre todo volcado con el tema de la guitarra, no otro instrumento de cuerda como puede ser el violín o otro instrumento. Si no eres 100% luthier, entonces ¿te consideramos un...? Yo me considero guitarrero. Guitarrero. Más que luthier, me considero guitarrero por eso, porque me dedico a hacer guitarra. Y yo también es una palabra que me gusta, como me define más, me siento mejor definido con la palabra guitarrero que luthier. Sí. ¿Cuánto tiempo implica el hacer una guitarra de manera artesanal? Porque sabemos que, bueno, en el mercado y hoy por hoy que podemos comprar cualquier objeto, cualquier producto en internet, pues podemos encontrar una guitarra a lo mejor por 40 euros, incluso menos. La pedimos por internet y nos llega a casa. Lógicamente el resultado a nivel acústico, a nivel de calidad del sonido, no va a ser lo mismo una guitarra que nos llega a ese precio a casa como la guitarra que está a lo mejor varias semanas o varios días elaborándola un artesano. ¿Cuánto tiempo implica el hacer una guitarra de manera artesanal y a partir de qué precio podemos encontrar una guitarra hecha con tanto mimo y de manera tan...? Bueno, el tema de los precios oscila bastante, igual que el precio en el mercado de las guitarras que están construidas en fábricas también oscila mucho. Hay guitarras desde 40, 50 euros hasta guitarras hechas en fábrica que cuestan mucho dinero. En cuanto a las guitarras artesanas, pues pasa un poco lo mismo. Pues hay gente que construye a un precio, hay gente que se puede permitir vender mucho más caro también porque tiene más demanda, ya tiene un nombre hecho y se lo puede permitir, hay gente que tiene lista de espera, pues, entonces el precio pues bueno, varía mucho. En cuanto al tiempo de construcción, pues yo, por ejemplo, construyo una guitarra, una a una, con lo cual me lleva pues en torno a 1 mes y medio más o menos construir una guitarra. Nos podemos hacer una idea de la dedicación que implica muchas horas. Entonces. Sí, bueno, ya la verdad es que nunca me he parado a echar números en cuanto a horas, pero muchas, ya te digo, coge desde las piezas de madera a trabajarla hasta que el instrumento está terminado, pues el barnizado y bueno, es un proceso laborioso con muchas partes y requiere tiempo. Ese tiempo, si hablamos de 1 mes y medio, no vamos a dar tampoco cifras exactas, pero lógicamente podemos rondar los 1.500, 1.600 euros por guitarra. Sí. Una cantidad. Pues es una dedicación enorme. A partir de ahí, pues más o menos está el precio. ¿Y qué tipo de madera sueles utilizar? Pues sobre todo abeto y cedro para lo que son las tapas, y luego pues palo santo, ciprés, caoba, arce, son las maderas que más suelo usar. Tenemos las distintas partes de una guitarra, sería la caja de resonancia, ¿no? Sí. Luego tendríamos el mástil y la cabeza. Y la cabeza o mástil, sí, son las 3 partes principales. ¿No? Sí.
Cuando es una guitarra por encargo de alguien, bien que se esté iniciando en esto de la música, de la guitarra, o incluso un artista que quiera pues, tener una guitarra diseñada a su gusto y con una serie de peticiones muy concretas, ¿hasta qué punto el cliente puede pues, sugerir el diseño, el consensuar contigo como artista, como artesano? Pues mira, esto lo quiero así, esto, ¿qué te parece si lo hacemos detrás? ¿Cómo es la relación con cliente que quiere algo muy concreto y tú como artesano, como artista, que también pues, entiendes de ello? Como lógico, sí, pues bueno, cuando una persona viene con una idea, pues nos ponemos sí. y bueno, al final eso es lo que tú dices, es un consenso entre lo... Hay gente que tiene muy claro lo que quiere y más o menos lo que se puede. Entonces, un poco el llegar al punto entre todo eso que uno quiere y lo que se puede, porque bueno, hay una serie de condicionantes y unos límites en una serie de cosas que se puede llegar o no. Pero vamos, en general siempre se llega a un buen puerto. La gente ¿no? sí, y bueno, también con las propuestas que uno va dando, pues siempre aparecen cosas nuevas y yo creo que es lo más bonito de esto, que cuando alguien viene y que forme parte también del proceso, aunque él no esté directamente trabajando sobre la madera, que, pues bueno, que haya un continuo ir y venir de ideas y que... Fíjate, eso me llama la atención, o sea, que no viene y habla y dice, mira, Senen, quiero esta guitarra, no, ellos... o ellas vienen, ven el proceso, participan varios días de ver cómo va evolucionando esa guitarra. Sí, bueno, hay de todo. Hay gente que de primera mano pues te dice algo, hay gente que tampoco viene con la idea muy clara y bueno, te plantea algo relativamente abierto y el proceso se va haciendo y hay gente más participativa y otra gente que menos, con lo cual, pues bueno, hay de todo. Hay gente que está continuamente pues o pasándose por aquí, o continuamente pasándonos pues, fotos y hablando. Vamos, que es un proceso también que de una persona a otra que cambia mucho. Oye, me decías también, ¿no? Antes de comenzar esta entrevista, que actualmente estás muy volcado con el tema de la guitarra acústica, pero desde la guitarra clásica, ¿no? Y sobre todo guitarra acústica, ¿por qué? Por el tema de que hay muchos grupos, muchas bandas en Málaga. Y por ahí puede haber Bueno, no buscando más mercado ni algo diferente, sino porque es algo más cercano a mí. Sí. Como yo he crecido pues escuchando... Pop, rock, ¿no? Sí, ese tipo de música folk, ¿no? Sí, en el que la gente pues toca este tipo de instrumentos y yo me siento más cercano a ellos que la guitarra clásica o flamenca, que es la manera con la que me inicié. Y que sigo construyendo igualmente, pero como que al final acabo haciendo algo... Si me dan pie, acabo tirando un poco hacia mi terreno y me voy un poco de lo clásico. Siempre voy tirando hacia otros sitios. Porque la acústica, por ejemplo, lleva cuerda de acero, sí, ¿no? Sí. Frente a la clásica que llevaría cuerda de nylon. Eso y luego la caja de resonancia también son distintas. Sí, ¿no? varían porque bueno, la tensión que soportan los instrumentos con cuerdas de nylon y con cuerdas de metal son diferentes. Entonces internamente tienen otra elaboración. Sí, por dentro son muy diferentes y por fuera, pues bueno, se pueden parecer mucho, pero bueno, tienen también su forma. Un luthier o guitarrero, como prefieres que te llame, no solo construye guitarras, también las ajusta y bueno, las ajusta y las arregla, ¿no? En ese sentido, en tu profesión, por ejemplo, vienen muchas personas que a lo mejor tenían la guitarra ahí pues en un armario olvidada y ahora pues dicen, oye, mira, que tengo un hijo o un nieto que quiere cogerla y esto hay que ajustarlo. ¿En qué consiste ese ajuste y cómo se puede llegar a deteriorar una guitarra que lleva años sin tocarse y a lo mejor olvidada en un trastero? Pues bueno, hay pues desde eso, de guitarras que llevan arrumbadas debajo de una cama o encima de un armario, pues un montón de años pues sometido a cambios de temperatura, de humedad, tanto tiempo, pues hay partes que son más susceptibles de que se deterioren, pues el despegado de puente es una reparación muy típica, alguna rotura, pues lo típico de movimiento de un sitio a otro, pues golpes.
hasta pues bueno, pues simplemente pues ponerle cuerda y ajustarlo un poquillo, porque hay muchas guitarras de estas antiguas que pues bueno, que no vienen muy bien ajustadas ya de nuevas, con lo cual el darle un poco de cariño siempre les viene bien. Nos decías que desde muy joven, ¿no? En Asturias, en tu Asturias natal, comenzabas a tocar la guitarra y que eso fue lo que te llevó cuando conociste esta profesión. Sí. Y conociste la escuela en la que te formaste como dentro de este oficio, ¿no? Dijiste, oye, mira, pues esto se puede aprender, puedo hacerme pues de un oficio, pero ¿sigues tocando la guitarra como músico, como...? Sí, bueno, cada vez menos porque estoy totalmente implicado en el taller, sí, y cada vez tengo menos tiempo. Al principio pues lo compaginaba un poco, pero todo el tiempo que tengo pues lo dedico a esto y casi que se ha convertido al principio hobby y ahora pues mi trabajo y lo he aunado todo. Y yo creo que es que al final que más que guitarrista pues lo que me gusta es construir, que me gusta el instrumento como tal y hoy por hoy disfruto más construyendo que tocando. Yo te voy a pedir algo. A ver, sí. Senén Miranda de Lucas, vamos a pedirte que aunque sea nada, 30 segundos, un minutito, a ver cómo suena una guitarra hecha de manera artesanal por un luthier, por un guitarrero. ¿Te atreves? Sí. ¿Te podemos grabar? Venga, ¿sí? Venga, vale. Venga, vamos, adelante. Pues esta, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es el sonido de la guitarra cuerdas de metal. Pues Senén, muchas gracias por atendernos y que sigas disfrutando pues de este oficio tan bonito y en el que vemos desde luego que le dedicas muchas horas, mucho tiempo, sí, pero que se nota que disfrutas con ello. Sí, y eso es muy importante. Pues nada, encantado de teneros por aquí. Muchas gracias a vosotros por venir. Muchas gracias, hasta pronto. Venga. Pues nos gusta mucho poder entrevistar a este artesano, a este guitarrero, como a él le gusta que le llamen, a Senén Miranda de Lucas. Desde aquí un abrazo fuerte desde el plató de Málaga TV. Vamos ahora a trasladarnos al pueblo imaginario de Shelter Mountain y a la vida, al día a día de George Campbell, un escritor que está pasando pues, por un momento complicado de su vida, que tiene que huir de su pueblo natal después de perder a su mujer en una circunstancia pues, muy dura, muy dramática, y que un año después aproximadamente regresa a su pueblo natal y se encuentra con una comunidad pues un poco hostil, ¿no? Esta es la trama, el punto de partida de esta novela de 5 tumbas sin lápida. Tony Jiménez, nuestro amigo Tony, es el escritor de esta novela, que no es nueva. Vamos a explicar que ya la lanzaste en 2013, pero que ahora pues la presentas nuevamente, una nueva edición con, bueno, pues con algunos elementos pues, que no estaban en esa primera edición de 2013. Tony, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, siempre fiel al terror, que es el género por el que sientes esa pasión literaria. Y bueno, has escrito otros trabajos, por ejemplo tuyo, Al final del bosque, Las pesadillas de Stephen King, que rendía homenaje, ¿no?, a esa obra de Stephen King y que sé que está preparando el segundo volumen de ese trabajo. Casa de sombras y Lector compulsivo, son otras obras de Tony Jiménez, pero esta realmente fue tu primera novela en 2013. Sí, la sacamos hace ya 6 años, que se dice pronto, y bueno, mi intención era crear un homenaje a la literatura de King, de ahí los elementos de escritor con bloqueo del escritor, nunca mejor dicho, que vuelve a su pueblo natal, a ver si surge otra vez la chispa. Le ocurrió algo muy chungo, muy malo que provocó ese bloqueo, y bueno, y además también pues alcohólico y ese tipo de cosas muy de King. Es un terror con muchos elementos de suspense, terror también muy ochentero, ¿no? Sí. Que es además muy propio también de la obra, ¿no?, de Stephen King y de las películas que se han hecho en torno a las novelas, ¿no?, a la obra literaria de este genio del terror. Oye, Tony, el reescribir esta novela 6 años después, ¿qué lo ha provocado? A ver, ¿qué te ha motivado a volver a hacer una nueva edición? Pues en su momento estaba pensado que fueran 3 partes.
Mientras escribí la primera surgieron ideas para las dos siguientes, pero la editorial con la que originalmente lo publiqué cerró, lo cerró hace ya un par de años, creo recordar. Sí. Y bueno, pero la idea de hacer las dos siguientes entregas siempre estuvo ahí. De hecho, esta fue creo la primera portada, ¿no? Exactamente. En 2013, 5 tumbas sin lápida, esta era la primera portada, luego veremos la portada actual de la nueva edición, que es esta. Esa que es de la edición de K-Box Editorial, desde aquí le mando un saludo a Fabián Vázquez, que es su editor y realizador de la portada. Y bueno, siempre en 2014 conocí esta editorial y siempre me ha interesado trabajar con ellos, pero nunca encontré algún texto con el que enviarles, ¿no? Y entonces estuve pensando y digo, bueno, tengo esa novela medio muerta ahí, con intenciones de continuarla, pues vamos a enviársela a ver si suena la flauta. Y al editor le gustó bastante, me preguntó las ideas para la siguiente, se la comenté y dice, bueno, pues vamos a novela al año, vamos a arriesgarnos. O sea que esa intención primitiva, ¿no?, originaria que tuviste de 3 volúmenes, 3 partes, al final pues sí que van a ver la luz. En principio sí, porque esto de lanzar 3 novelas es muy complicadete, sobre todo en el terreno literario con el terror, que es un género con texto, con lectores muy fieles, pero no con tanta masa de público como otros géneros. Entonces es muy complicado ir pensando en trilogías. Siempre es, bueno, si funciona el primero, vamos a por el segundo, si funciona el segundo, el tercero. En este caso la editorial han sido muy majos conmigo y desde el principio han dicho, bueno, pues vamos con todo. Decíamos en la presentación, Tony, que el pueblo es un pueblo imaginario, Shelter Mountain. El nombre es muy también cinematográfico, ¿no? Shelter Mountain. Bueno, es un vecindario un tanto particular y hostil al escritor. No sé si hostil es el clima, el ambiente que hay en ese momento en el pueblo, cuando él regresa después de un año de estar ausente de su pueblo natal y tras perder a su mujer, además asesinada. Asesinada en Shelter Mountain. Pues hostil yo creo que es todo al final. Sí. Es un poco como, él no quiere volver al principio, pero se siente que tiene que hacerlo no solamente para aliviar ese bloqueo del escritor, porque tiene también su típica cabañita en el bosque, ¿no? Donde no puede pasar nada malo. Sí. y además también para curarse las heridas de lo que ocurrió. Entonces el pueblo de lo que le culpan, entre otras cosas, de que creen que ha sido culpable del asesinato de su mujer, aunque se saben que los culpables eran otros, pero es un poco como, bueno, no pudiste salvarla y tal. Y de ahí ese ambiente tan hostil, además por sus propios vecinos que en otros tiempos lo apreciaban bastante. ¿Qué otros personajes precisamente giran en torno a la vida de George Campbell cuando regresa a este pueblo natal, a Shelter Mountain? Pues uno de los que escribí el editor, que además le invita a ir para que escriba, porque... Para que rompa con ese bloqueo creativo, ¿no? Un poco el editor que tenemos casi todos los escritores o todos, que está ahí detrás, como yo digo, con el látigo, ¿no? escribe y no suelta prenda y no te suelta en ningún momento, y entonces sí es uno de los personajes que no de los más recurrentes del libro, pero sí está ahí. Su mejor amigo de la infancia, por ejemplo, también es otro. Su suegra, que en este caso, pese a todos los tópicos, se lleva muy bien con su suegra. Y su suegra también es vecina del mismo pueblo de George Mountain, de Shelter Mountain, perdón. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de su suegra, lo apreciaba tanto a él como a su propia hija, entonces no le echa la culpa de nada, ni como los otros vecinos. Es un terror muy Stephen King, ¿no? Es un terror de suspense, llega a ser en algunos puntos un poco gore, he leído por ahí. Sí. La novela está dividida, a mí me gustaría dividirla en 2 partes, que es una parte más de terror psicológico y la otra parte un poquito ya al llegar al final un poquito más sangrienta. Entonces, en su día cuando salió me hizo mucha gracia porque había lectores que preferían mucho la parte psicológica y me ha gustado mucho, y luego rompes demasiado con toda esa parte psicológica, y hay otros lectores que preferían la parte más sangrienta, en plan, bueno, la primera parte un poquito más lenta hasta que llega al final y ya se anima la cosa. Es increíble esto de las opiniones, que es para todos los gustos. Bueno, además los escritores, yo siempre lo digo porque por aquí pasan muchos escritores, pero que es cierto que de un tiempo acá es algo ya que, bueno, vosotros estáis muy familiarizados, pero sí es cierto que yo creo que una herramienta muy buena, muy positiva, el que el lector, así como por ejemplo el cantante, pues a través de las redes sociales podéis saber muy directamente lo que funciona, lo que no funciona y qué ha gustado más de vuestro trabajo y qué menos, ¿no? Y algunos lectores os escribirán
directamente a vuestros perfiles de redes sociales preguntándonos alguna duda por alguna trama del libro o algún personaje que no ha entendido, algún comportamiento, alguna situación. Eso yo creo que es una herramienta súper interesante, ¿no?, para vosotros. Sí, además lo que has comentado, que prácticamente nos pasa a todos los artistas, músicos, escritores, dibujantes, además la reacción es instantánea. Si alguien te quiere localizar y hablarte de lo que sea, y además es un gustazo que alguien desconocido, que no, al que no conoce de nada, no es familiar, ni amigo, te llegue un día y te diga, oye, pues me interesó la sinopsis de tu libro, o te vi en el programa de Diego, y oye, adquirí tu libro y que me ha encantado, o al contrario, que también puede ser, decir, oye, pues mira, me ha faltado esto, no me ha gustado lo otro. Todo comentario bien recibido. Pues yo te deseo, Tony, todo lo mejor con esta reedición de 5 tumbas sin lápida. Tony Jiménez está en librerías como Luces, ¿no?, en varias librerías de Málaga, y luego también por internet podemos encontrarlo fácilmente, ¿no? Poniendo Tony Jiménez 5 tumbas sin lápida y disfrutamos de esta novela de terror, que es el primer volumen del que será pues una continuación, el segundo, el tercero. Aquí tienes tu casa para venir presentando todos esos trabajos. Te damos la palabra, Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos marchamos ya y lo hacemos con una entrevista que hemos hecho a un, una persona que lo está pasando muy mal, Jonathan Doblare. Lo conocimos hace poquitos días, vino a PTV a pedir ayuda y bueno, va a contar un testimonio bastante duro, complicado. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y ojalá que su situación pues se resuelva lo antes posible. Pidió ayuda a este programa y este programa está abierto a cualquier ciudadano que tenga pues que hacer algún llamamiento, ¿no?, de auxilio. Fuerza para Jonathan, ojalá que se resuelva pronto todo lo que nos ha contado. Os deseo un buen fin de semana y el próximo martes regresamos con más contenido aquí en Málaga TV. Saludamos a Jonathan Doblare. Él es un vecino de Barcelona, aunque lleva ya bastante tiempo viviendo aquí en Málaga por motivos familiares, ahora nos explicará. Ha pasado por un trago bastante difícil, complicado de salud. De hecho, ahora nos contará con más detalle, pero ha perdido, según asegura, 25 años de memoria, 25 años de su vida que se han borrado y que lo que sabe es por lo que gente cercana a él le han contado. Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Jonathan, vecino de Barcelona, pero viviendo aquí en Málaga porque estás separado y tu hija reside aquí, vive aquí en Málaga, ¿no? Efectivamente. Me he quedado en Málaga para estar cerca de ella. ¿A qué te has dedicado profesionalmente a lo largo de estos últimos años? ¿Cuál ha sido tu profesión? Pues mira, yo vengo de un barrio marginal, de una familia desestructurada. Salí de la escuela EGB con sexto, séptimo y octavo suspendido, o sea, sin el graduado. Pero en un momento determinado de mi vida decidí salir de esa casa y de ese barrio, me puse a estudiar y hoy por hoy tengo 21 años cotizados en diversos oficios. ¿Como por ejemplo? Trabajador forestal, trabajos verticales, he sido chofer de un empresario multimillonario de Marbella que tiene centros comerciales, he sido escolta de políticos del País Vasco amenazados por la banda terrorista ETA y ahora mi pregunta es ¿quién me protege a mí? Bueno, hace no mucho tiempo, ahora nos dirá, ¿no?, cuántos meses, pero estás en una iglesia y te sucede algo. Exactamente qué te pasa y en qué situación o en qué estado te encuentran los feligreses, las personas que había en esa iglesia. Pues me encuentran con 4 convulsiones presenciales, me despierto dentro de la ambulancia pensando que estaba en el servicio militar. Porque yo entré en noviembre al servicio militar y los años los cumplo en diciembre, entonces tenía 17 años en ese momento. O sea, ¿retrocediste al año? Pues en 1994 aproximadamente. 1994, diste un salto hacia atrás en tu mente y todo lo que había desde el 94 hacia adelante desapareció de tu memoria. Sí. Te encuentran convulsionando, no sé, qué tipo de... ¿te han dado una explicación médica de lo que te pudo suceder? Si fue un ictus, si fue... ¿qué fue? Me hicieron 2 TAC en la cabeza, una punción lumbar para ver el tema del meningitis y demás. Físicamente estoy bien. Me han hecho una batería, bueno, una entera no, media, porque la persona que me la ha hecho estaba preparado para hacer 2 pruebas de la batería de preguntas que ha pedido un neurólogo. Y base a eso se ha diagnosticado que lo que tengo es un trastorno disociativo, que en castellano es una acumulación
extrema de estrés, de nervios emocionales, y eso puede llegar a lo que me ha pasado. A partir de que te sucede eso en ese templo, en esa iglesia, esas convulsiones, esa pérdida de memoria, 25 años de memoria que desaparece, ¿cómo ha sido tu vida? Y también preguntarte, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Aproximadamente cuántos meses? Eso ocurrió el día 3 de noviembre del 2018. Entonces, la mutua, porque en ese momento tenía un contrato de 15 días. Estabas trabajando en un restaurante, ¿no? Sí, de camarero. En ese momento estaba de camarero en una feria del pescadito. Tenían intención de contratarme después, pero como tenía un contrato para esa feria de 15 días, estoy con la mutua. La mutua ahora mismo te está pagando unos 1.000 euros, me comentaste, ¿no? Sí, pero ya ahora cuando hagan los 6 meses me baja 10 euros diarios. Explicar también a nuestros espectadores que de esos 1.000 euros, 300 y algo creo que le pasa de manutención a tu hija, que además, según me comentaste pues, hace unos días cuando nos pudimos encontrar, me dijiste que en su momento, cuando se llega al acuerdo de manutención de pasarle pues, a tu hija, tú decidiste que querías esa cantidad para que no le faltara de nada, ¿no? 300 euros, 300 y algo mensuales, ¿no? Sí, yo llegué, pedí el máximo, que eran 300, y luego subió el IPC, que bueno, pues la madre lo ha reclamado un año nada más, y ya se ha quedado en 330 desde los 4 años de divorciarnos, y llevamos ya 10 años divorciados. Luego tienes un pequeño préstamo, ¿no?, personal, que contrajiste cuando estabas en pareja y que son 100 y pico euros al mes, ¿no? Sí, exactamente. Con lo cual hablamos de que unos 450 aproximadamente tienes que dedicarlo a la manutención y al tema del préstamo por encima de los 450. Tu situación actualmente es que estás en la calle, literalmente en la calle, y has llegado a ocupar 2 inmuebles vacíos, sí. dos viviendas, ¿no? Sí, afirmativamente. Estuve en una, donde allí sí vino el ayuntamiento con los propietarios y me dijeron que había una orden de derribo, que hasta ahora no se ha producido, ni lo han tocado, por el motivo que sea, y que me preguntaron que yo qué pensaba hacer. Digo, pues marcharme. Si esto ya han llegado los dueños y demás, yo he entrado porque estaba la puerta abierta y para estar en la calle, y me marché. O sea que esa ocupación y desocupación o desalojo se produjo con total normalidad, sí, con tu colaboración, sí, sin problemas. Sí. No así, según nos cuenta, según afirma, no así ha ocurrido en el segundo inmueble que has llegado a ocupar, que has vivido en él durante 2 meses, en la zona del centro de la ciudad, en la calle Pozos Dulces. ¿Qué ha ocurrido con esa vivienda que has estado 2 meses habitando en ella de manera, bueno, pues de manera irregular, porque es cierto que era una ocupación, pero cómo se ha producido ese desalojo? Pues llego un día y me encuentro todas mis cosas en la calle, en la puerta. Bueno, todas no, porque he visto por un agujerito de la puerta que hay cosas mías dentro, o sea que todas no las han desalojado. ¿Previamente te notificaron algo? ¿Se pusieron en contacto contigo? Nada, sin notificación, sin orden judicial, sin un papelito debajo de la puerta, ni pegado en la puerta. ¿Ni verbalmente te dijeron algo? Nada, de nada. Yo... O sea, tú te marchas un día, regresas a la casa y resulta que te encuentras las cosas en la calle. Bueno, me encuentro parte de mis cosas en la calle, porque las otras, como es basura, pues cualquiera que estaba a mano de todo el mundo, y me han quitado pues una infinidad de cosas que económicamente tienen un valor, y luego personalmente. Porque por ejemplo, ¿qué es lo que te ha desaparecido? Pues ya estuve, el anillo solitario que llevaba mi abuelo desde que yo nací, ahí está fallecido. Joyas que me regaló mi abuela, que está fallecida. ¿Una tablet? Un iPhone, tengo una lista interminable de cosas que me han quitado. Ropa, y además ropa buena, porque tú en su momento pues llegaste a tener, por ejemplo, entiendo que cuando trabajaste para ese empresario de Marbella, como, no sé si como escolta o como chofer creo, ¿no? Sí. Como chofer, entiendo que tendrías un sueldo bastante bueno, ¿no? Con lo cual tú has llegado a ganar un dinero importante. Yo tenía cosas buenas, y ahora tengo que ir con un pantalón que me han regalado, que ni siquiera me lo puedo abrochar, pero... Y así me veo, con cosas que me van dejando y demás, pero todo lo que tenía, casi todo lo que tenía era bueno. Jonathan, tú esto lo has denunciado en la policía, ¿no? Sí.
Con esta denuncia, ¿qué pretendes? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Porque ahora mismo estás en la calle, de hecho, te hemos visto pues, que te has llegado a encadenar a la puerta de ese inmueble de Pozos Dulces como señal de protesta, más que por el desalojo, porque entiendes que, bueno, que no es tu vivienda y que si van a construir o van a hacer algo, la ha comprado alguien, pues se tiene que producir ese desalojo, pero que sí por las formas, ¿no? Que te podían haberlo comunicado, que no te tenían que haber tirado las cosas a la calle, que luego además eso ha supuesto que te hayan robado muchas pertenencias, y como señal de protesta por un lado está la denuncia, el encadenamiento, ¿y qué más? ¿Vas a hacer algo más? ¿Quieres llegar a los tribunales si no hay un acuerdo? Yo principalmente quiero llegar a un acuerdo económico por todo lo que he perdido, que es una suma importante. ¿Qué te llegó a decir el nuevo propietario de ese inmueble? Porque tuviste oportunidad de entablar una conversación a posteriori del desalojo, ¿no? Sí, porque esa noche yo recogí mis cosas y si me dormía no podía tener todas las cosas que me quedaron ahí tiradas en la calle, así que escalé hasta el balcón, que de hecho, pues bueno, me caí y me llegué a caer incluso, y fui al día siguiente a ver si seguían en el balcón o me las había quitado de ahí, y coincidió que estaba el dueño con 2 soldadores poniendo más candados a la puerta. O sea, tú esa noche escalaste y dejaste en los balcones que están tapiados algunas de tus pertenencias para que no estuvieran en el suelo y no te las robaran. Te marchas de allí, a la mañana siguiente regresas y ves al propietario con unos soldadores. ¿Y ahí qué conversación se produce? Yo le pregunto, ¿usted es el propietario de aquí? Me confirma que sí. Y le dije, pues que sepa que lo que ha hecho es inhumano. Porque me podría haber dicho, mañana vete de aquí y yo mañana me voy. O me dan media hora y en media hora saco las cosas. Pero lo que ha hecho es inhumano, porque si usted supiera por qué estoy aquí dentro, no lo hubiese hecho. ¿Y él qué te llegó a contestar? Él me dijo, yo he comprado esto, está ocupado y como diciendo, pues lo he sacado. Y entonces le dije, ¿le importa que se queden las cosas ahí arriba hasta que un amigo mío acabe de trabajar y venga con una escalera? Y me dijo, no, está bien. ¿Pero te llegó a decir si le ayudaron a la hora de sacar tus cosas del inmueble, del edificio? Un vecino que llegaba de trabajar, vio todas mis cosas en el suelo y le preguntó, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque él ya estaba cerrando la puerta para marcharse. Y le dijo, pues que esto es mío y la policía me ha ayudado a sacar las cosas. Pones la denuncia tú en la Policía, me has dicho, nacional, ¿no? Y la Policía Nacional, ¿qué es lo que te ha comentado a raíz de todo lo que tú le has contado y además así ha quedado reflejado en la denuncia? Que de entrada la Policía Nacional es imposible que haya hecho eso, que hay que investigar, a ver si había una orden judicial detrás o no, pero que ellos no han colaborado, porque si ellos no pueden tocar nada, lo que sí pueden es custodiarlo durante un tiempo hasta que yo vaya a buscarlo, pero no dejarlo en mitad de la calle. Jonathan, nuestros espectadores pueden preguntarse ahora mismo, bueno, si hasta ahora está recibiendo de la Mutua unos 1.000 euros aproximadamente, aunque tenga que pasarle a su hija 330 y 100 y pico de un préstamo, pero con lo que le queda, vamos a poner que te quede unos 450, aproximadamente 500, no puede costearse un alquiler. Bueno, yo creo que la respuesta es bien fácil, ¿no? Los alquileres en Málaga están por las nubes y también tienes que comer, tienes que asearte, en fin. Sí, el caso es que yo estuve en un albergue y cuando salí del albergue no tenía dinero para costearme nada. Mientras que te llegaba lo que es la Mutua, ¿no? No, me llegó los primeros 1.000 euros y me llegó a finales de diciembre. Pagué la manutención y al banco de diciembre, que lo tenía, y pagué la manutención y al banco de enero. Y ahí ya cuenta, pues 330 y 330 son 660, el primer pago del banco fueron 120, ya tiene 780, más 105 ya tiene 800 y tanto. Tienes que pagar de golpe 2 meses de ambos conceptos, de la manutención y del banco, y te quedaste a cero. Y ahora mismo vives en la calle, desde que tuviste que desocupar esa vivienda en Pozos Dulces, vives en la calle. ¿Cómo haces? No sé, claro, tu familia no está aquí, ¿no? Solo vive tu madre y creo que vive en el País Vasco, ¿no?
Bueno, viven los hermanos de mi madre, pero ellos tienen la mitad. Los que han podido salir del barrio ese donde nos hemos criado, porque han encontrado una persona adecuada y se han casado y demás, están bien y no tienen... Tampoco venimos de una familia muy pobre, entonces no... Pero mi madre está compartiendo piso en el País Vasco, una habitación. Y el resto de familia, uno está en la cárcel, el otro está, bueno, que no ayuda familiar no tengo. Tú tampoco quieres marcharte de Málaga porque aquí tienes tu hija y bueno, te gusta verla como es lógico, sientes la necesidad de ver a tu hija, ¿no? Pues esta cámara ahora mismo es testigo de todo lo que nos estás contando, Jonathan. ¿Qué te gustaría decir para cerrar esta entrevista? Si tienes algún paso siguiente a seguir, no sé si al final llegará finalmente a tribunales, ¿no? A cursar esa denuncia. Si esa denuncia a la policía, pues la vas a seguir moviendo, ¿no? Para ver si te compensan por todo lo sustraído. Sí, verás, ayer mismo dormí en la puerta de la iglesia, de la parroquia de los Mártires, que tengo testigos, porque la pizzería de enfrente no cerró hasta las 6 de la mañana. Tengo fotos que me han echado allí durmiendo. Y lo que voy a hacer ahora mismo pues es encadenarme a la puerta, llamar a la policía, que se pongan en contacto con el dueño y corroborar si es verdad que la policía le ha ayudado, lo ha hecho él por su cuenta o qué es lo que ha pasado. Quiero saber lo que ha sucedido, qué parte de mis pertenencias han quedado dentro de la casa, quiero entrar y ver qué falta porque he visto por un agujerito que hay cosas mías. Bueno, me dijiste incluso que entre esas pertenencias que te lanzaron a la calle estaba tu medicación, la medicación que tienes que tomar a raíz de esa pérdida de memoria que has tomado para el tema de la ansiedad, una medicación que estuvo no sé cuántas horas en la calle. Sí, es una medicación muy fuerte porque es para la ansiedad y para dormir y cada vez me la han ido subiendo más, estoy estable, pero estaba a mano de los niños y a mano de cualquiera. Eso lo cogen como caramelo y se pueden ir al otro barrio. Pues Jonathan, te deseamos todo lo mejor, mucha suerte, espero que se solucione lo antes posible tu situación y sobre todo bueno, pues que tengas un techo bajo el cual vivir y bueno, también que encuentren no sé, el origen de lo que te ha ocurrido, a nivel de salud que vaya la cosa mejor y ojalá que pronto puedas estar trabajando, que me imagino que es lo que desean, ¿no? Yo lo que deseo es descubrir qué es lo que me ha pasado, que estoy todavía me falta una prueba y media neurológica para ver si descubrimos, porque no es un caso corriente. Entonces hay un neurólogo que se ha tomado mucho interés, ha pedido 4 pruebas, lo que pasa es que la mutua no tiene concertadas todas las pruebas que ha pedido el neurólogo. Ahora tengo que esperar hasta el 25 de junio que tengo cita con el neurólogo, pero he hablado con el médico de cabecera y me ha dicho que si traigo un informe como que es necesaria esa prueba, me lo harían a través de la Seguridad Social. Pues Jonathan, mucha suerte. Gracias a ustedes por haberme atendido y bueno, que me gustaría que esto sirva para que no le pase a más gente. Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Y Ayuntamiento de Cómpeta han patrocinado este programa.